digamos, ahora yo estoy viendo en mi pantalla, ustedes también deberían poder ver Chrome, que sale ahí una presentación que se llama Método Luces y Sombras, para que agranden esa ventana, que la pongan ahí como la principal. Así que muy bien. Vamos a ir arrancando. Ya cualquier cosa, si es que se corta, me avisan. Ahí me escriben para ver, para cerrar algunas ventanas y todo, como para no exigirle tanto al computador. Ahora sí lo veo. Muy bien, muy bien. Pensaba que no estaba en el chat, pero no en la conversación. Bueno, entonces, como les comentaba, voy a estar tanto por el celular como por el computador. Voy a estar leyéndolos acá y voy a estar viendo mi pantalla en grande en el computador. Doc Blackstone, yo sé que él había estado ya anteriormente en mis talleres. ColorNet es la primera vez que asiste, así que me gustaría que pusieras por el chat cuál es tu interés con la creación de mundos, con la creación de personajes, y saber si es que vienes del mundo del rol, de la literatura, de los juegos de mesa, de la gamificación, conocer como un poco ahí cuál es tu interés. Aprovecho mientras tanto de comentarles que la primera parte va a ser, digamos, por escrito, o sea, ustedes van a ir escribiendo, yo los voy a ir leyendo y después, ya la segunda parte, el segundo bloque, les voy a dar la oportunidad que puedan comentar. De hecho, la idea es hacer un webinar práctico en el cual ustedes puedan ir creando personajes. Vamos a ver cuántos personajes alcanzamos a crear. No creo que muchos, pero la idea es que conozcan el sistema y que después lo puedan ustedes aplicar tanto en sus partidas de rol, en la sala de clases o cuando estén escribiendo alguna novela. Ok, ya, entonces ahí Colones, me recuerdas si me habías mencionado que eres un máster nuevo, estás ahí mastereando Dungeons and Dragons quinta edición. Muy bien, esperemos entonces que te sea de utilidad este sistema y que lo apliques cuanto antes, apenas puedas, así me cuentas también cuál es tu experiencia con el método luces y sombras. Bueno, entonces, redondeando la introducción, el método de luces y sombras es un método de creación de mundos, más específicamente de creación de personajes. Ahí como ven en la pantalla sale en el centro ahí del círculo blanco personajes. Y este sistema lo podemos aplicar tanto a lo que son los juegos de rol, la literatura y la gamificación. Así que para que tomen ahí nota, tengan siempre en estos webinars un cuaderno, una agenda cerca a mano, para que puedan ir tomando apuntes y anotar también sus consultas. Así que bueno, si se fijan, claro, el método, el uso y sombra es parte de un sistema mayor de creación de mundos que es el que yo denomino sistema de creatividad fractal, que es un sistema propio y es el que yo voy enseñando en los distintos webinars. En este caso quise centrarme harto en lo que son los personajes, porque en el fondo los personajes son los que van a ser los protagonistas de la historia y quienes van a recorrer el mundo desde adentro. Y sirven para presentarles una ambientación a los jugadores o a los participantes dentro, digamos, del contexto o también al lector, ¿no? Son estos personajes los que nosotros vamos a ir siguiendo con atención, entonces es importante que uno se encariñe con esos personajes, aunque sean personajes secundarios o también a veces terciarios, ¿no? Que aparecen solo de vez en cuando, pero que tengan cierto color propio, cierta marca de originalidad. Así que por eso ahí personajes van en el centro. Muy bien, pueden ir a buscar su libretita, sí, es bueno eso. Yo siempre tengo. Ah, bueno, estoy con la cámara, así que les puedo mostrar. Eso es bueno, les puedo mostrar algunos de mis cuadernos de creación de mundo. Este es un cuaderno que he utilizado en talleres presenciales. Qué lindo tener cámara porque así puedo mostrarlo. Bueno, ustedes están viendo todo con un filtro azul que es como de mi habitación, de la
de la habitación estudio, que se ve todo más azulado, pero en realidad son distintos colores, ¿sí? Hay una hoja de ejemplo, sé que no pueden alcanzar a leerlo, pero es como para que tengan una referencia, ¿sí? De los posts y todo esto, con los cuales yo trabajo, estos posts que me gustan mucho para el tema de cambiar las cosas de lugar, tomar apuntes, pasarle apuntes a otra persona. Esto es como el sistema fractal en versión física. Que de hecho antes no lo había mostrado así como tan claramente, para que se hagan una idea. Este es como se ve el sistema fractal en vivo y en directo. Y por eso yo siempre recomiendo tener un cuaderno, agendas y cosas a mano. Muy bien, vamos arrancando ya, entrando en materia. Ahora en la pantalla deberían estar viendo una diapo que dice personajes tridimensionales, ¿sí? Entonces ahí me van confirmando por el texto para saber que estamos viendo la misma parte. Tenemos que nuestro objetivo, de hoy día lo voy a plantear así como si fuese una clase. El objetivo que tenemos hoy día es crear personajes tridimensionales. El concepto de personaje tridimensional tal vez no es tan habitual, no es tan difundido, quizás sea como algo más, un poco más propio de mi jerga, pero en el fondo lo utilizo como para diferenciarlo bastante de el concepto de personaje plano, que es como más habitual, ¿no? Cuando se habla en una novela, en una serie, en un videojuego, o por qué no en una partida de rol, que hay ciertos personajes, especialmente los secundarios, ¿no? Que tienden a ser como muy planos, como si fueran de cartón, ¿cierto? Sin volumen hacia atrás. Y son personajes que por lo general como que tienden a no enganchar, a simplemente ser funcionales, cumplir una función, un rol predeterminado, ser el villano, ser el tabernero, ser el sujeto que les da una información a los protagonistas, pero se quedan ahí solamente. Entonces la idea de esta sesión de webinar es que aprendamos cómo crear personajes tridimensionales, ese es nuestro objetivo, pero aparte es aprender a crearlos rápido, a crearlos de manera improvisada en el momento. Y esto está muy ligado con los que jugamos rol, con los que hacemos mesas de rol. Aquí da lo mismo el sistema que utilices, el juego, si es que masterías Calabozos y Dragones, Vampiro la Mascarada, La Llamada de Cthulhu, Cyberpunk 2020. Para cualquier juego te va a servir este sistema. Es un sistema rápido y que genera bastante frescura en la mesa. Ahí van a ir viendo el porqué. Ya, parece que no están viendo la presentación, parece. Ya, dice que ve mi Discord. Ah, ya. Eso está raro. Mm, ya, están viendo mi Discord, sí. Eso no va a ayudar mucho. A ver, voy a probar sacando mi video. Y vamos a hacer de nuevo lo de compartir pantalla. Cerro acá. Con la magia de la tecnología, menos mal que miré el celular. Ya me estaba entusiasmando ahí de largo. Ahora sí, creo que se debería estar viendo la pantalla de Chrome. O sea, donde está la diapo que dice personajes tridimensionales. Ahora sí, ¿cierto? Muy bien. Voy a agrandar la imagen. Voy a ir de nuevo a Chrome. Ahora voy a echar una revisión rápida. Sí, sí. Muy bien. Y continuamos. Esa era la imagen inicial, por si acaso no lo habían visto, la imagen de portada. Y pasamos entonces a esta de personajes tridimensionales. Entonces, en resumen, como les estaba comentando, la idea es que aprendamos cómo crear personajes más profundos, pero digamos con lo original, con lo interesante de que sean rápidos. O sea, que los podemos crear en el momento, donde también hay un factor de desafío de por medio.
Entonces, idealmente, o sea, yo me imagino siempre como esa situación que me ha pasado muchas veces mastereando, también sé que a la otra gente le ha pasado, eh, de estar ahí en mesa, haberse preparado quizá mucho cierta parte de la ambientación, cierto, como decirlo entre comillas, como cierta parte del mapa, y justo los protagonistas, los personajes jugadores deciden ir hacia otro lugar. A ese sitio que uno solamente lo mencionó como por casualidad, lo mencionó como por dar un dato de color, pero se les ocurre ir, no sé, a los muelles grises o a donde sea, o a los barrios bajos a investigar justo esa parte que uno no había preparado mucho y empiezan a interactuar con personajes, entonces, digamos, con lo que se dice habitualmente con NPCs. Y la idea es tener como un método que nos ayude a esos NPCs que van a ser en un principio como muy estereotípicos, muy cliché, como ha salido ese término en algunos talleres anteriores, a darles como un saborcito más propio. Así que pasamos a la siguiente imagen de la presentación, género literario. La idea, la gracia de este método, el método de luces y sombras, es que se puede aplicar a cualquier género literario, ¿ya? Esto lo aclaro porque muchas veces, como los talleres yo los oriento en general más a lo que es la fantasía medieval, hay quienes creen que solamente aplican a la fantasía medieval y no, no es así. Ustedes perfectamente pueden utilizar este mismo método para ambientaciones contemporáneas, ambientaciones, digamos, de hoy en día, o ambientaciones futuristas como cyberpunk o alguna space opera, digamos, cualquier género es válido, ¿sí? Y siempre yo recalco, en los juegos de rol van a haber tantos géneros como hay en la literatura, o sea, para muchos gustos. También aclaro que es válido este método para un contexto, para una ambientación que tenga más o menos cantidad de elementos sobrenaturales, ¿ya? O sea, podríamos perfectamente aplicarla en un entorno más realista, en un entorno más cotidiano, sin muchos seres mágicos, sin presencia como de poderes o cosas así, o podríamos aplicar este sistema en una ambientación como de alta fantasía, donde van a haber muchas criaturas, muchos seres extraños, todo eso. Así que para que vayan viendo que tiene múltiples posibilidades, múltiples aplicaciones. En este caso tengo un ejemplo preparado, así que vamos a ir a ver el ejemplo. Muy bien. Como yo les había dicho, en los talleres por lo general los oriento más a lo que es la alta fantasía, ¿ya? También ligado como con lo arquetípico de la fantasía medieval. ¿Por qué? Porque cuando uno está construyendo una ambientación de alta fantasía, por lo general va a tender a querer crearlo todo, ¿cierto? Crear razas, crear criaturas, crear monstruos, costumbres, etcétera. Y también se me acaba de venir a la mente el típico mapa, ¿no? Ese típico mapa que tienen las historias de fantasía medieval. Entonces, en el fondo, este género está relacionado con crear mucho, con crear un entorno muy rico y después ir explorándolo, ya sea, digamos, a través de un protagonista en una novela o a través de los personajes jugadores en una partida de rol que van a ir conociendo el entorno. Así que esa también es una explicación de por qué elijo la alta fantasía. En el caso de hoy día, vamos a trabajar con una ambientación que, aparte de ser alta fantasía, es fantasía oscura. O sea, sería el título completo, Alta Fantasía Oscura. Para quienes quieran saber un poco más de mi reinterpretación de los distintos géneros y subgéneros de la, o sea, más bien serían subgéneros de la fantasía, ahí voy a hacer después unos webinars sobre esa temática en puntual, como para que ustedes puedan definir qué tipo de fantasía les gusta más, a qué subgénero se corresponde el mundo que están creando. Ahí les recomiendo ese webinar. Muy bien, tengo acá entonces dos puntos, en realidad serían más puntos. Por ejemplo, me menciona Doc Blackstone que le interesa la fantasía urbana, sí, es interesante. Yo creo que en alguna oportunidad voy a dedicar por lo menos unos dos webinars enteros a lo que es fantasía urbana y todo lo que está relacionado con ella. Tiene también muchas variantes. Bueno, aquí, en este caso, elegí trabajar para esta ambientación de alta fantasía oscura, destacar lo que es la magia, que sí existe y tiene una relevancia. ¿Ya? Entonces, por qué lo pongo tan explícitamente? Porque podríamos tener una ambientación en la cual existe la magia, pero es un aspecto secundario, o sea, secundario en importancia, es como que está por ahí en el fondo de nuestro mundo.
digamos en un plano no principal. Pero acá tenemos que, aparte de existir, tiene una relevancia. O sea, podríamos decir que es abundante o que es poderosa o que el foco de la historia está en torno a la magia. Y lo mismo aplica para criaturas sobrenaturales. Vamos a imaginar que estamos acá trabajando un mundo en el cual sí existen seres sobrenaturales, ya sean monstruos, ya sean ráfagas de fantasía, y también que son frecuentes. O sea, que no son una cosa como escasa que solamente vive allá lejos en una isla, sino que tienen cierta importancia dentro de la ambientación. ¿Y todo esto para qué? Para tener un contexto en el cual crear nuestro personaje. O sea, que el personaje no se sienta tan en la nada, tan en el vacío, sino que al menos tiene un contexto. Paso a la siguiente diapositiva. Aprovecho de preguntar si es que tienen aquí alguna pregunta con esta parte del género literario. Ok. Les doy un espacio también para que vayan tomando, yo siempre digo, es importante para que vayan tomando apuntes, ¿cierto? Que no quede así tan en el aire. Muchas veces, yo por ejemplo ahora cuando escucho algún webinar en internet, en YouTube, también hago lo mismo, de tener un cuadernito al lado, me he dado cuenta que sirve mucho hacer esquemas. También yo presento las cosas como esquemas, entonces ustedes pueden replicar mi esquema que tengo acá en la presentación, pueden completarlo en su cuaderno con sus propias palabras, añadir como ideas que se les vayan ocurriendo. Dice lo del webinar. ¿Será webinar o no? El concepto de webinar es como se le llama a los talleres. Creo que a eso te puedes referir. O sea, esto es un webinar. Eso, sí. Entonces, estábamos con nuestra misión de crear, nuestra difícil misión, crear personajes tridimensionales. Y ojo que ni siquiera estoy hablando de que el personaje sea original o sea extremadamente así como decirlo, como una genialidad inventiva, sino que simplemente sean personajes con profundidad, pero creados rápidamente. Pasamos al siguiente punto, en realidad sería al siguiente círculo, que es el contexto cultural. Nuevamente, acá tenemos una forma de que nuestro personaje no se sienta creado tan en el vacío, así como tan en la hoja en blanco, sino que hayan elementos que lo rodeen. Tenemos la pregunta dentro de lo que es el contexto cultural, ¿qué es lo normal en el entorno del personaje? Entonces, respondiendo a esa pregunta, vamos a poder imaginarnos mejor nuestro personaje de distintas formas, tanto físicamente como intelectualmente, y obviamente en el aspecto social, que es muy importante en los juegos de rol. Y en el fondo esto yo habitualmente, cuando hablo tanto del método particular de luces y sombras, o el sistema que lo engloba, que es el sistema de creatividad fractal, lo veo como pasar un arquetipo a través de nuestro prisma personal. O sea, existen muchos arquetipos que en el fondo son como personajes clichés de las historias de fantasía, pero la gracia está cuando tomamos ese arquetipo y lo miramos a través de nuestro propio prisma, a través de los propios colores de nuestra ambientación. Y de esa manera los personajes van ganando inmediatamente como mayor riqueza. Acá, dentro de lo que es el contexto cultural, tengo un ejemplo que aquí, si no mal recuerdo, escribí harto. Así que sería bueno que tomen aquí apuntes para que lo tengan presente. Esta es como la diapo con harta información en cuanto a lo que son ejemplos para la ambientación que tenemos en mente ahora. Esto está muy relacionado con lo que yo les mencionaba de pasar el personaje por un prisma propio, de tal forma que crear el personaje no se sienta como tan desafiante en el momento, sino que uno tenga muchos recursos de los cuales echar mano. Y obviamente uno no va a utilizar todo lo que sabe de la ambientación constantemente con cada personaje nuevo, pero sí dotarlo como de algunos colores, algunas frases, y bueno, como habíamos visto también en talleres anteriores, también como relacionar el personaje con algunos objetivos personales, que no sea simplemente un personaje cliché tan funcional.
Esto idealmente, por ejemplo, yo como desde la perspectiva de máster, lo veo como les mencionaba en un principio, cuando tengo que sacarme un personaje rápido debajo de la manga. Está ese ejemplo cuando uno mencionó ya que existía, no sé, en tal ruina, vamos a poner un señor enano que vivía hace mucho tiempo, entonces yo soy en la mente, como, tengo en mi mente como máster, mientras estoy narrando, que es un señor enano y que vive en las minas. Nada más, y de repente a los personajes se les ocurre ir a visitarlo o llegan a ese dungeon, entre comillas, por casualidad, y tengo que yo sacarle toda una historia de fondo porque está ahí, quién es él, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí en esos momentos como máster me ayuda mucho tener este método. Otro ejemplo, viéndolo de otra perspectiva, es cuando uno es jugador en una mesa de rol y puede ser la sesión uno o la sesión cero como se usa hoy en día, llamarle, de creación de personaje, y tú tal vez no tenías un personaje previo, no tenías nada en mente y tienes que crear algo rápido, tal vez estás recién conociendo la ambientación y te sirve también el método de luces y sombras que ya vamos a ir profundizando más en él exactamente. O también otro ejemplo como jugador puede ser cuando se te muere un personaje. Estás jugando una campaña, llevas un tiempo y de repente, ustedes ya saben, los azares del destino, de los dados, la narrativa, y tu personaje se muere y tienes que inventarte uno para seguir jugando esa misma sesión. Quizás probablemente no tenías idea de que ibas a tener que inventarte un personaje ese día, no tienes nada en mente, o al menos no, nada en mente como para ese juego, para ese sistema, esa ambientación, entonces necesitas rápidamente tener inspiración. Después de todo, es un personaje que vas a ocupar durante harto tiempo, durante varias sesiones, y que vas a querer que sea un personaje interesante para ti de llevar. Bueno, voy ahora sí a esta diapositiva en puntual. Ustedes obviamente recuerden que pueden hacer preguntas, cualquier cosa, yo voy leyendo el chat también. La mecánica de creación, bueno, también pues, está el aspecto numérico, entonces es importante ahí tener como bien clara la imagen mental de tu personaje, de cómo es él física, mental y psicológicamente, para poder después trasladar eso al aspecto más mecánico. Bueno, yo también en otro webinar vamos a tratar el tema de los sistemas, ¿no? Y cómo elegir el sistema que más nos acomode, porque también a veces sistemas con mucho cálculo en lo que es la creación de personajes claramente van a tirar un poco para atrás. Bueno, ahí menciona Anima. Claro, no, de hecho, hace mucho que yo no juego D&D y claro, para mí es un juego que ya tiene demasiado nivel como matemático, de cálculos, entonces la creación de personajes va a tender a centrarse mucho en eso, como en crear un personaje como en un RPG online, eh, y la verdad es que yo me he dado cuenta que sistemas mucho más livianitos, más sencillos, corren bastante bien. O sea, quitando muchos elementos, muchos cálculos, uno puede tener un sistema bastante bueno si es que lo que le interesa es como más centrarse en la experiencia de rolear un personaje, o sea, como ese aspecto como de teatro improvisado, y también de ir explorando el entorno, ir explorando el mundo. Bueno, entonces, para no desviarme tanto del tema, vamos a ir a ver esta parte que sería humanos. ¿Sí? Ustedes obviamente pueden seguir escribiendo ahí por el chat, después los leo. En el caso de esta ambientación que voy a utilizar hoy día, me basé más o menos en los humanos de una ambientación propia, en una ambientación mía que estaba trabajando el año pasado en conjunto, una ambientación, como les decía, de alta fantasía oscura y se llama Siete Obeliscos. Si quieren saber más sobre Siete Obeliscos, hay harta información en Discord, en el servidor bueno, en este servidor de mundos fantásticos y cómo crearlos, así que si ustedes después quieren, después del webinar, pueden bajar y van a encontrar una parte dedicada a Siete Obeliscos. Eh, Acá tenemos esta raza que se llama los humanos. Ahí próximamente voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle algún nombre como más de fantasía, ¿no? De alta fantasía. En este caso, como recordarán los que hayan estado en la sesión anterior, los humanos están conformados tanto por aspectos tomados de la cultura árabe, del mundo real, dentro del contexto medieval, así como por elementos de los nórdicos, también obviamente del contexto medieval. Y un pequeño barniz, un pequeño detalle de los griegos. Les voy a comentar los detalles que tendrían de cada una de estas culturas para que se vayan haciendo una idea mental de cómo serían los personajes en este mundo.
Ustedes obviamente pueden tomar notas ahí en su cuaderno, en su libreta. De los árabes tendrían los rasgos físicos, la vestimenta, o sea, también se entiende que es por el clima, ¿no? El clima en el cual viven ellos sería como un clima más cálido, desértico, y el transporte por tierra. Ahí podemos incluir rutas mercantes y cualquier cosa que ustedes conozcan sobre los árabes, como por ejemplo que tienen camellos, no sé, cualquier detalle que tal vez ustedes sean más versados en historia. Mira, la parte en el de abajo me equivoqué, no escribí nórdicos, escribí nórdicos, tengo que arreglarlo después. De los nórdicos tomé elementos como los dioses, o sea, la religión sería parecida a los nórdicos. Obviamente ustedes ahí pueden echar mano a las cosas que ustedes ya sepan sobre esta cultura, o perfectamente pueden hacer una revisión rápida por Wikipedia, buscar ahí como mitología nórdica, dioses, y empezar a tener como un barniz general. Los rituales también los quise tomar en relación a los nórdicos, como habíamos visto un poco la semana pasada, y el idioma, siempre el idioma ahí con un asterisco, porque es algo súper, súper ultra complejo de crear, un idioma real, un idioma hablable. Así que cuando yo me refiero al idioma nórdico, sería simplemente como una referencia de la sonoridad, o sea, como tomar algunas palabras, algunos conceptos, transformarlos un poco, pero sin llegar a crear un idioma hablable, al menos no por ahora. Y como recordarán, de los griegos tenemos solo el hecho de que su forma de embarcaciones en general, ya sean barcos pequeños, barcos grandes, están basados como los que serían griegos. Así que bueno, espero que hayan tomado nota y todo eso dentro del ejemplo del contexto cultural. Volvemos a la visión más general. Entonces, hasta el momento hemos visto el género literario, que puede ser cualquier género, en este caso elegí la alta fantasía oscura. Contexto cultural, ustedes pueden crear una cultura, tomar culturas reales, ingeniárselas ahí con un montón de tradiciones. En este caso, les planteo yo una cultura ficticia, digamos, tomada de mi ambientación sitio obeliscos para poder hacer la construcción de personajes más rápida. Y pasamos ahora sí al meollo del asunto, a la parte más importante, que es el método de luces y sombras en sí. Así que vamos ahí a hacer clic. Luces y sombras. Tenemos que el método consiste en conocer el pasado del personaje mediante flashbacks. Imaginémoslo desde el punto de vista de la mesa de rol, ¿cierto? Como jugadores de rol, tenemos ahí nuestra tradicional mesa con un máster, 4 jugadores o 5 jugadores, ¿cierto? Y teníamos en nuestro ejemplo ficticio al máster ahí medio urgido, por decirlo de alguna forma, porque tienen que sacarse un personaje rápido debajo de la manga, ¿sí? Y son esos momentos en los cuales no basta con un personaje meramente cliché. Digamos, de alguna forma, sentimos nosotros como narradores que ese personaje requiere más trasfondo. Eh, no nos conformamos simplemente con que sea, como siempre pongo el ejemplo, como el guardia 1001. No basta con que sea un guardia más que le entrega la información, sino queremos que sea, no sé, el viejo hechicero o la joven aprendiz de bruja, pero que sea un personaje como más atractivo, más interesante. En el fondo es como si fuese una serie de televisión o una película, sería como un personaje que se te presenta con todo detalle, ¿no? Un personaje con el cual tú te encariñas, sientes empatía, o yo lo describiría más bien como esa necesidad de querer saber más de ese personaje, es como, oh, quiero conocer más, quiero que aparezca de nuevo en pantalla. También este método funciona o lo utilizo yo con esos personajes que empiezan a ser recurrentes, con esos comillas NPC que empiezan a ser recurrentes, pero sin que lo haya planificado yo previamente, sino que ese típico caso en los cuales los jugadores se encariñan, por así decirlo. He escuchado muchas veces que se ocupa ese término como que se encariñan con algún NPC o empiezan a recurrir habitualmente a ese personaje secundario. Entonces, por mucho que sea un personaje secundario, requiere más profundidad, más trasfondo. Así que voy a plantearles cómo va esto del método de luces y sombras. Eh, Imagínense que tenemos por una parte, los aspectos positivos del pasado de nuestro personaje que tenemos en cuestión. Las cosas buenas tanto que a él le hicieron como que él hizo a otras personas. Y obviamente, como toda persona, no todo es luminoso,
No todo es radiante, en su pasado también hay detalles más oscuros, partes más sombrías que quisiese olvidar, y ahí tenemos las cosas malas que esa persona realizó, que digamos que él fue como el protagonista haciendo esa acción, o cosas malas que a él le ocurrieron. Y en base como a esta pugna, a esta polaridad entre las luces y las sombras del personaje, tenemos un tercer elemento que yo encuentro muy importante en la fantasía y que es la esperanza. Que también ahí ustedes tienen que tenerlo en cuenta cuando estén narrando. Voy a ir acá a la diapositiva de esperanza. Como pongo ahí, es el resultado de las vivencias positivas y negativas del personaje. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa con la esperanza? Que de hecho ahí cuando diseña mi juego de rol va a ser como algún stats, por decirlo así, alguna característica del personaje. Además de luces y sombras, habría uno de esperanza. Nos define como el tipo de fantasía, el tipo de mundo en el cual estamos nosotros narrando. Porque podemos tener una ambientación que sea muy oscura, muy siniestra, muy tenebrosa, pero si es que los personajes aún así mantienen como su luz interior, su esperanza, y no, ¿cómo se llama? No decaen, va a ser un tipo de fantasía más cercano a lo que se le llama actualmente el hop punk, que se escribe hope punk, o sea, como una distopía, pero con esperanza, ¿no? Hope en inglés es esperanza versus lo que sería una ambientación, un entorno en el cual nuevamente todo es, digamos, oscuro, siniestro, pero aquí en vez de los personajes mantener su luminiscencia interior, como que se ven de alguna forma permeados por el entorno. O sea, tanta oscuridad, tanta maldad, tanta injusticia del mundo hace que el héroe de la historia, entre comillas héroe, pasa a ser ya como un protagonista más oscuro también, más siniestro, que tiene una moralidad dudosa. Y ahí entraría dentro de lo que es la literatura o las películas o las series, lo que es el grimdark. Así que en el fondo el factor de esperanza nos sirve a nosotros como narradores o como creadores de una historia para definir si es que está tirando más como para un lado o para otro. Y pasamos entonces ya a la parte práctica del taller, a la parte práctica de la sesión. Dejo ahí la pantalla como para que la vean un momento, un instante. Creo que ahora si es que abro Discord, se va a ver la pantalla de Discord. Pero es el momento en el cual quiero darles el pase a ustedes, a los participantes, para que creemos un personaje en esta sesión de webinar. Como yo les decía, es interactivo, así que la idea es que a partir de ahora ustedes también puedan comentar. Les voy a dar como pie forzado todo el contexto anterior, digamos, esta ambientación de alta fantasía oscura en la cual existe la magia, existen las criaturas, tenemos como contexto cultural esta raza de humanos que sería como parte árabe, parte nórdica, y como concepto de personaje, para darles así como más avanzado la idea, el personaje va a ser la típica hija del posadero. Sería como típico personaje que no se encuentra en una partida de rol medieval. De hecho, bastante frecuente en lo que es Dungeon and Dragons. O sea, ¿en qué campaña de Dungeon and Dragons no se ha encontrado, entre comillas, como la party con esta hija del posadero, ¿no? Esta típica joven, aldeana, guapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A esta muchacha, a esta hija del posadero, le vamos a dar profundidad para que sea un personaje secundario más atractivo. ¿Cierto? Es un elemento súper clásico y digámoslo con todas sus letras son como esos personajes cliché, ¿no? Esos personajes que vienen ya con una multitud de etiquetas, como pequeñas etiquetas asociadas, entonces cuesta darles a veces como algo más propio, más original. Así que voy a darles el pase, el que quiera disparar primero, póngame yo y yo le doy el pase para que pueda ahí comentar. El ejercicio consiste, se los digo ahora por si es que es primera vez que asisten, ustedes mediante flashbacks me van a narrar algún momento luminoso o algún momento oscuro del pasado de esta hija del posadero. Mira que la pobre ni siquiera tiene nombre, ni siquiera tiene como algo que la identifique, simplemente es la hija del posadero. Así que como son dos participantes, vamos a hacer dos elementos luminosos y dos elementos oscuros.
Así que el que quiera comenzar pone yo y decide si es que va a tirar uno luminoso o uno oscuro. Y después pasamos al siguiente. A ver, voy a estar acá ahora en Discord para poder ir viendo el tema de desde la pantalla que ir viendo Discord. Me pregunta entonces, Colonis, ¿cómo haces el tema de los flashbacks? El flashback tú lo narras como si fueses el máster. Bueno, volvamos al ejemplo. Imaginemos que estamos en mesa, estamos ahí con los dados, con los manuales. Vamos a imaginar que yo sería el máster en este caso. Y yo te digo, Colonet, cuéntame algún elemento luminoso o oscuro de esta hija del posadero. Tú lo narras tal cual como si fueses el máster en ese momento. O sea, tú tienes toda la autoridad narrativa que tendría habitualmente el máster o el escritor de una novela. Y la idea es que el flashback sea preciso, o sea, que tú cuentes exactamente cuál fue ese acontecimiento luminoso u oscuro que tuvo el personaje, sin explayarte más allá. Sí, efectivamente, Blackstone sería una ambientación donde físicamente son como más similares a los árabes y en cuanto a idiomas serían más parecidos a los nórdicos. Así que el nombre sería como de sonoridad nórdica y su color de piel sería como más oscurito y la forma de vestir sería apropiada para el desierto. Con eso igual, yo creo que logramos salir un poco de lo que sería la típica joven de la taberna local. Pero todavía falta darle un pasado. Voy a poner en pantalla en esta parte, como para hacerlo más interactivo. Oye, pero el problema es que ese nombre, para leerlo, Sigarda, Sigarda sería el primer nombre, no sé cuál es parte del nombre. Al-Marraku, Al-Marrakush son. Yo creo que con Al-Marra queda bien como apellidos. Sí, Sigarda Al-Marra. Claro, ya sí, sería como Sigarda, hija de Al-Marra, Al-Marrakush. Claro, entiendo que el al le da como ese típico prefijo, sufijo, como de los árabes, ¿cierto? Que ocupa mucho el al y Sigarda y Marrakech. En general me suena mucho más a árabe que a nórdico, aunque probablemente haya sacado ahí con el Google Translate el Marrakech son como de algún idioma germánico. Pero bueno, ¿quién se anima entonces a abrir su micrófono y hacer el primer flashback? Hacer como la primera narración del pasado de esta joven. ¿Estaba difícil? ¿En qué sentido? Ok, ok, Blackstone, si es que tienes mucha bulla de fondo, eh, puedes escribir, no hay problema. Tú escribe nomás con calma, así igual me sirve como de prueba para algunos otros webinars que voy a hacer que van a ser solamente escritos. Bueno, ok, vamos entonces, Blackstone. Blackstone, no me acuerdo al final si tú estuviste en mi taller anterior o no. O sea, sé que estuviste un rato, pero me parece que no pudiste estar todo. Sí, estuviste ya. Tú fuiste el que estuvo, pero murió. Ah, ok. Claro, me acordaba de haberte visto ahí un ratito en el taller.
Así que hoy día tuviste como la sesión completa y con diapositivas y todo para que quede más claro. Así que, mira, te voy a dar para que escribas unos 3 minutos, ¿ya? Para que puedas escribir con calma. Estaba viendo que me salió un mensaje ahí de Discord, por eso me quedé callado un instante. Así que eso, te doy a partir de ahora 3 minutos para que hagas un flashback para esta muchacha. Tú eliges si es que va a ser un momento luminoso o sombrío, porque lo estamos haciendo más como ejemplo, como testeo. Si fuese en mesa, esto yo lo voy a ir explicando mientras tú estás escribiendo, ¿ya? Para agilizar, para que sea un poco más interactivo. Si estuviésemos en mesa, el sistema sería un poco diferente en algunas cosas, ya tampoco se los voy a enseñar tan completo para que no sea como abrumador, pero por ejemplo, a veces en mesa, dependiendo del tipo de ambientación que estoy jugando, podría ocupar algunos elementos como dados para elegir si es que el pasado va a ser luminoso u oscuro, ¿ya? Yo les voy a dar algunos ejemplos, así como bien generales, ustedes después obviamente lo van a reinterpretar para sus propias mesas y todo. Eh, También, ¿qué puedo comentar mientras que el Blackstone va escribiendo? Ah, yo por lo general el método de luces y sombras lo tiendo a ocupar una o dos veces por sesión de juego, por partida. ¿Mm? Y con eso a mí me gusta bastante cómo resulta. O sea, yo encuentro que es ¿cómo decirlo? Una buena cantidad de luces y sombras por sesión, ¿ya? Por lo general siempre intento por lo menos ocuparlo una vez, ¿ya? Por lo menos, digamos, con algún NPC secundario que quiero darle más profundidad, utilizar el método de luces y sombras. Y nunca me ha tocado utilizarlo más de 2 veces, ¿ya? Porque igual toma un poco de tiempo, especialmente la primera vez que uno lo utiliza para explicar a los jugadores, ¿cierto?, de qué va. Después es mucho más ágil porque ya saben qué es lo que uno espera como máster. Son tantas las cosas que podría mencionar sobre el sistema, pero bien, vamos a ir un poco a lo que es mecánica en mesa. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, con dados. ¿Sí? Acá tengo dados blancos y dados negros. Entonces yo podría, como si lo tener como una especie de tablita en la cual digo que el personaje es mucho más sombrío que luminoso. Entonces es más probable que el flashback sea de algo oscuro a que sea de algo luminoso. Entonces, en ese caso, tiraría, por poner un ejemplo, 3 dados, 3 de 6 negros versus un de 6 blanco. ¿Sí? Estaría como priorizando lo de la oscuridad. O caso opuesto, como ustedes ya se imaginarán, si es un personaje más luminoso que sombrío, tiraría más dados blancos que dados negros. Esa es una forma, ¿ya? Una forma, todo depende como del tipo de ambientación y el tipo de sistema que queramos tener. Yo muchas veces también recurro a usar este dado, que lo he mostrado hartas veces en mis webinars cuando tengo cámara, que es un dado que me gusta mucho, que es el dado de más y menos. Por lo general, en un principio cuando usaba este dado, lo usaba de a 3, después lo empecé a usar de a 2 y en el último tiempo he decidido simplificar lo más posible lo que es sistema y simplemente a veces lanzo un puro dado de más y menos, que es un dado como una moneda de cara cruz, ¿cierto? No es un dado fate, no tiene caras en blanco, tiene todas las caras con algún signo más o menos. Entonces, un método en mesa sería, yo tomo mi dado, y le digo al jugador, ya tú vas a narrarme, lo lanzo y se el día, por ejemplo, si es que va a ser algo sombrío, si es el signo menos, o algo luminoso, si es el signo más, en cuanto al personaje. Así que ahí les doy unos ejemplos simples de cómo utilizar este método en mesa si ustedes quieren incluir algún tema de tirada o darle como un poco más de profundidad y con ciertos rasgos de estadística. O si no, lo usan como lo estamos haciendo ahora en este ejemplo, muy simple, sin tirada, simplemente el jugador decide, el jugador slash participante decide si es que va a narrar algo luminoso u oscuro. Así que en eso creo que ya le di suficiente tiempo a Blackstone para que escriba algo. Muy bien, así es, lo voy a leer ahora. Me estoy imaginando más o menos parecido a este sistema, va a ser el webinar de este viernes. Aprovecho de pasar el dato. Este viernes voy a hacer un webinar, pero no por Discord, sino que por YouTube, así que va a ser todo escrito, va a ser todo por texto, la interacción, y es en el mismo horario que hoy día, a las 8 p.m. Chile, 9 p.m. Argentina. Tenemos entonces que
Sigarda es hija de un acaudalado mercader de la región de Salah. De pequeña, su padre la llevaba con él cuando iba de viaje a la ciudad capital a buscar suministros, porque no se fiaba del resto de la familia. A los 10 años se encontró una cimitarra enjollada en medio del desierto, y desde ese día supo que quería aprender el arte de la espada. Su padre al principio puso objeciones, pero un día que la caravana casi fue diezmada, decidió cambiar de idea. Muy bien, sí, ahí tenemos exactamente un extracto de algún momento luminoso para nuestra protagonista, para Sigarda, la hija del posadero slash mercader de la región de Salah. Así es simple. Obviamente, para que se hagan una idea, cuando uno lo hace de manera verbal, o sea, digamos, cuando esto mismo que escribió Braxton fuese relatado en mesa, uno tiende a añadir como más detalles de color, ¿no? O sea, como detalles como poéticos para adornar esta escena, este flashback. Ahora entonces, con ese ejemplo de algo luminoso, le doy el paso a Colonet. Colonet, puedes elegir tú libremente si vas a hacer un flashback de luz o un flashback de sombra. Recordemos que pueden ser tanto cosas que hizo la protagonista como cosas que le sucedieron a ella desde el entorno. Muy bien, me dice que va a testear algo oscuro. Te doy entonces más o menos unos 3 minutos para que puedas escribir desde ahora. Es como sin presiones, sin presiones. Pero son 3 minutos. Así que, mientras tanto, les reitero la invitación. Veo que se nos sumó Kosouk también. Les reitero la invitación para este viernes a las 8 p.m. Chile, 9 p.m. Argentina. Voy a estar haciendo un directo, streaming como le llaman, de YouTube. Así que voy a subir el enlace a mi canal de YouTube por acá por Discord. Voy a estar ahí haciendo un poco de ruidillo para anunciar para este viernes. Ya iba a ser yo en la pantalla y leyendo los mensajes desde el celular como hoy día. Así que, como les decía, esto me sirve como testeo. Aunque si ustedes quieren abrir sus micrófonos para participar hoy día, también pueden hacerlo, ¿ya? No hay problema. Hola. Hola, Colonet, ¿qué tal? ¿Quieres hacer el flashback por voz? Sí, vamos a intentar a ver qué me sale. ¿Cómo? Vamos a intentar a ver qué me sale. Muy bien. Ponte cerca del micrófono ¿Se y escucha bien? te escucho como con un ligero como eco. Eh, ¿Ahora? Hagamos una prueba de audio y dime una frase un poco más larga, como para ver si se te escucha. Bueno, digo algo de la frase de lo que iba a decir, a ver, algo oscuro. Sí, 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 sí se te escucha, sí. Se siente un Sí, poco de eco, pero se te entiende. Así que voy a subirle el volumen a mi audio de los audífonos y te doy el pase nomás para que puedas hacer tu narración. sí, yo el micrófono casi en la boca, por eso me parece raro. Bueno, es una pequeña niña de 10 años de edad, su nombre Alfilda. Una hija del pequeño mercader del pequeño pueblito llamado Zahuira, una familia tradicional y corriente con un negocio bastante pequeño, un mercadito, el único del pequeño pueblo. Eh, Resulta que tiempo atrás, ayudando al padre en dicho mercadito, es que la aldea es atacada por una horda de bandidos que venían desde el desierto arrasando con cuanto pueblito se encontraran. El único objetivo, conseguir lo de valor y seguir avanzando de pueblo en pueblo
para así convertirse en los mayores ladrones del desierto. Momentos en el cual, al arrasar el pueblito, ella se esconde por el padre detrás del pequeño mostrador de madera. Escucha un ruido, eh, observa por una pequeña endija que se encontraba en el mostrador, ve a su padre tratando de detener al bandido. Eh, Trata de verle en la cara al bandido, no puede. Tenía todo un turbante cubriéndole la cara, solo los ojos se le veían. Esos ojos que hasta el día de hoy todavía recuerdan, inundados de sed de sangre. Al toque se dio cuenta, enseguida se dio cuenta que el bandido no entró a robar, sino a matar. En, en ese momento todo se pone rojo, pues escucha un ruido, un golpe contra el mostrador, sale corriendo, agarra la primer cuchilla que encuentra ahí a mano y cuando pega la vuelta al mostrador observa al bandido que atravesó con una espada al padre y cayó contra el mostrador. Ese fue el ruido que escuchó. Aprovechando la distracción del bandido, mientras se reía, lo golpea con el cuchillo en la nuca, cortándolo levemente. No, no pudo matarlo, pero el bandido ahí en ese momento, medio aturdido, huye del lugar. Y es por eso que al día de hoy, ya 6 años del incidente, eh, por lo cual se convirtió en aventurera y empezó a recorrer el desierto en busca del bandido ese, con los ojos llenos de sed de sangre y una cicatriz en la nuca. Muy bien, muy bien. Tenemos ahí entonces el flashback del momento oscuro del pasado de nuestra protagonista, de cuando era muy pequeñita, con solo 10 años. Así que así vamos conociendo el pasado de un personaje y bueno, más o menos ahora cómo fue mediante voz, lo que narró Colonet, es mucho más cercano a cómo sería cuando uno utiliza este sistema en mesa. O sea, digamos en mesa, pues obviamente también incluye mesa virtual hoy en día. Entonces, imagínense cuando ustedes lo vayan a utilizar, pónganse así como en el rol del máster, le pueden decir a los jugadores, así tal cual, que van a utilizar este método que se llama luces y sombras, que es un método simple para conocer el pasado de un personaje, y le explican esto de que tiene elementos del pasado que pueden ser luminosos u oscuros, y que son tanto cosas que como que haya hecho el personaje como cosas que le hayan ocurrido. Habitualmente yo siempre pido como dos flashbacks, o sea, tener uno luminoso y uno oscuro, o dos luminosos o dos oscuros, pero en este caso, para hacerlo como más pedagógico, como ejemplo, y para que profundicemos aún más en este personaje sin cambiar el foco, vamos a añadir un tercer flashback que lo va a hacer Doc Blackstone. Yo creo que sería el más apropiado, como es de los que estuvo en un principio del webinar. Ahí veo que se incorporó Metal también al webinar de hoy día. Quiero ver qué están haciendo. Sí, llegas más cerca del cierre, pero I look in the shadows. por último vas a tener como una noción del método de luces y sombras. Así que, Doc Blackstone, te doy ahí el pase. Si es que quieres hacerlo por escrito, no hay problema, lo haces por escrito. Te doy más o menos unos 3 minutos para que escribas. El primer flashback que hiciste, entiendo que sería más luminoso, aunque igual tiene como su toque oscuro. Ahí podríamos debatirlo un poco más, pero lo voy a tomar como luminoso, porque se encuentra el sable. Entiendo que eso sería como algo positivo para ella. Así que vamos ahora con un flashback negativo de Blackstone y después cerraríamos esto con un flashback positivo de Colonet.
Pero ¿por qué nervios? ¿Por qué nervios? No, tranquilo, tranquilo. Eh, Esto es para aprender y para que después lo puedan aplicar y obviamente modificar. Como siempre digo, lo único que yo les pido cuando utilicen algún método o algún sistema que les haya enseñado yo acá en estos webinars, que ustedes citen al autor, digan que es Nico Roll, y les comenten ahí a su mesa, a su grupo, que vengan acá a estos talleres por Discord en Mundos Fantásticos y cómo crearlos. Cuando presenten ahí, por ejemplo, este método de luces y sombras en mesa. Así que le vamos a dar ahí unos minutitos para que se inspire con nuestro personaje femenino, que era en un principio solo la hija del posadero, la estándar y cliché hija de posadero, y le vamos a ir dando de profundidad. Mientras tanto, para los que no estaban, a ver, vamos a ver si se revive el... Aprovecho de volver a compartir pantalla, como para que los que se incorporaron después tengan más claro de qué estamos hablando. No quede así tan en el aire. ¿Cómo vamos entonces, Blackstone, ahí con el flashback? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Aprovecho, como yo les decía, de testear el sistema ahí por escrito para ver cómo se sienten. Después voy a pedir que me den su sincero feedback de cómo se sintieron, si fue mucha la presión, no sé, si estaban como muy desorientados. Entonces al final del taller quiero que me lo comenten. ¿Cómo brilla mi techo? Bueno, en la imagen como que se ve un poco distinto los colores acá de cómo los veo yo en vivo. Bueno, voy a leer entonces el flashback de Blackstone. Dice, a sus 16 años, Sigarda ya era una espadachina bastante diestra, llegando a convertirse en parte de la guardia del pueblo, a pesar de las súplicas de su padre para que dejara ese camino y se casara. Pero todo eso cambiaría una noche en la que el pueblo fue atacado por incursores y ella, a pesar de luchar valientemente, fue vencida y apresada para ser entregada al jefe invasor como concubina. Está bueno, me gustó. Eso que lo hiciste con la presión del tiempo y hacerlo por escrito, que cuesta más. Así que muy bien, queda aprobado como sería un momento oscuro del pasado de nuestra protagonista, de Sigarda, cuando tenía ya 16 años. Entonces, nuevamente, recalcar, recuerden que cuando esto uno no lo hace en mesa, porque lo va a hacer, digamos, por voz, o sea, los jugadores van a tener la posibilidad de hacerlo narrativamente, tienden a hacer un poquito más largos los flashbacks. ¿Sí? Eso está bien, o sea, tienden ellos a agregar como, igual que como haría uno como máster, agregar como ciertos detalles
de color, ciertos detalles como del entorno, ¿no? Como para que sea más rica la narrativa. Pero en el fondo, claro, si es que uno lo resumiese todo a un párrafo como un poco más preciso y más frío, un párrafo más o menos de esta extensión sería una duración como apropiada. ¿Qué cosas también uno puede tener en cuenta? Recordarle a los jugadores que el objetivo del flashback es responder directamente al acontecimiento luminoso o sombrío. ¿Para qué? Para que no se vayan por las ramas, para que no empiecen como a añadir como muchas historias o muchos personajes secundarios. Y paso a hacer el último flashback, paso a darle la voz ahí a Colonet para que prepare su micrófono, se acerque bien al micrófono. Y luego de este cuarto flashback con el mismo personaje, después voy a hacer yo el cierre, el resumen y cierre general del webinar. Así que le doy el pase a Colonet. Era algo bueno, ¿no? ¿Qué decir? Algo flashback. Ahora tendría que ser algo luminoso, si es que no mal recuerdo, como hemos hecho dos oscuros, uno luminoso, cerraría esto con uno luminoso. Sí. A la pregunta que le hacen al Hilda sobre esa pequeña tirita que cuelga de su daga, una pequeña tirita de tela árabe, de color rosa y verde, con unos signos que aún no entiende. Ella la mira y esboza una sonrisa, a la cual responde que es un recuerdo, una amiga de ella, la cual se lo dio momentos antes de que ella iniciara la aventura al salir de su madre para encontrar al asesino de su padre. Junto a esa daga vino la promesa de volverse a encontrar en un futuro, ya siendo mayores y con toda la vida por delante para poder disfrutar junto a ella. Te, te estoy escuchando muy entrecortado. No sé si será como solamente cosa mía o si tal vez los otros te escuchan bien, que es una posibilidad, a veces pasa. Entonces, Colonet, mejor escríbelo por texto, yo creo, para no tener que estar como intentando descifrar lo que vas diciendo. Por favor, te pido ahí que lo escribas mejor por texto, ¿ya? Así que te doy un ratito para que puedas escribir, como digo yo, unos 3 minutos. Bueno, ya tienes la idea en mente, así que es solamente llevarla a escrito ahora. Cualquier cosa, yo los voy leyendo por acá, por el celular, mientras miro la pantalla del computador. Yo en este momento, en el compartir pantalla mío, o sea, como yo estoy viendo Discord en mi ordenador, eh, estoy viendo mi imagen en un rectángulo pequeñito al costado de abajo y veo de fondo la presentación. Me imagino que los demás también lo verán así, como para que me confirmen, porque sería ideal que lo puedan ver así, de esta manera. Queda bien práctico. Mientras me comentan, ahí le damos un tiempo al Colonet para que escriba.
Muy bien, Colonet. Entonces, ahí últimos segundos para que... Ahí te fuiste y apareció la pantalla compartida y volviste vos. No me queda muy claro. Ah, no, espérate, acá. Eh, Me olvidé de eso. Sí, sí. Ah, ok. Ah, bueno, les recuerdo para los que especialmente a los que se incorporaron más recientemente, yo estaba mostrando una diapositiva en el computador. Lo ideal es que si bien ya estamos por cerrar, puedan mirar la diapositiva como para que tengan más clara ahí la temática con apoyo visual. Se puede ver tanto desde el celular como desde el computador. Ya está testeado, está comprobado. Y voy a leer ahora el último flashback, que sería, digamos, el cuarto momento narrativo sobre este mismo personaje, que era en un principio un personaje cliché, un personaje sin profundidad, sin trasfondo, y lo hemos ido enriqueciendo. Dice, a la pregunta que le hacen sobre el trozo de tela que cuelga de su daga, una tela con letras de color verde y rojas, esboza una sonrisa y les cuenta que es un regalo de su amiga de la infancia con la que se criaron juntas hasta el fatídico día de la invasión de su aldea. Al retirarse en busca de venganza, su amiga la alcanza y le regala esa daga que le perteneció al padre y sobre la cual juraron volverse a encontrar en un futuro para poder disfrutar de la vida. Ok, tendríamos entonces un momento luminoso, un momento importante de algo que le ocurrió a nuestra protagonista, a Sigarda, la que era simplemente en un principio la hija del posadero. Muy bien, entonces voy a aquí minimizar parece para poder ir viendo Discord. Muy bien. Ahora voy a hacer un redondeo general de lo que es el método luces y sombras. A este método yo le encuentro varias utilidades, aparte del objetivo principal, que es crear un personaje tridimensional así rápidamente. En un principio yo empecé a ocuparlo en mesa porque necesitaba algunos momentos como máster en los cuales yo refrescarme, por decirlo de alguna forma. O sea, momentos en los cuales eh, el mayor peso narrativo entregárselo a los jugadores. Y una forma, digamos, bastante precisa para hacer eso era mediante la posibilidad que ellos crearan los flashbacks de algún NPC. En un principio tuve varias dudas, tengo que comentar sobre hacer eso, porque en el fondo les estaba entregando autoría narrativa a ellos, les estaba entregando la posibilidad de alterar el mundo, alterar la ambientación, al crear parte del pasado de un personaje, ¿no? Pero después me di cuenta que funcionaba bastante bien en cuanto al objetivo de yo como máster poder en ese instante, entre comillas, relajarme un poco o al menos poder permanecer en silencio un momento y darle a los jugadores como más posibilidad de moldear el mundo realmente. O sea, que los jugadores no solamente tengan el objetivo de tener un personaje, rolearlo, interpretarlo y a través de ese personaje explorar el mundo, sino que ellos también puedan ir creando realmente, creando tramas, creando historias. Después me di cuenta de que tenía otra ventaja, de que ocupando este sistema los jugadores se encariñaban con los NPC. Porque en realidad uno se encariña con los NPC muchas veces no tanto porque sean originales o porque tengan, como decirlo, un pasado así tan genial, no tan brillante como hecho por un guionista de alguna serie, sino porque lo hizo uno, porque son cosas que a uno le interesa, que a uno le atrae ver en la historia. Entonces me di cuenta que era bueno ocupar este método de luces y sombras, porque así los jugadores se iban a ir encariñando con los personajes rápidamente. En lugar de yo como máster tener que ingeniármelas constantemente para crear personajes que sean como muy, no sé, muy ricos en el sentido como de atractivos para los jugadores, que ellos mismos puedan crear parte del entorno. Y con esto mismo, otra ventaja de esto que encontré era que sería ya creo la tercera o la cuarta ventaja, eh, que los jugadores de esa manera al narrador le están diciendo qué tipo de historia quieren, qué tipo de ambientación quieren. Ya sea que uno les dé como el pie forzado de que tiene que ser algún elemento luminoso o algún elemento oscuro del pasado del personaje, ellos van a decidir en el fondo cuán luminoso, cuán oscuro, cuán crudo va a ser
ese elemento. Si es que quieren un mundo con esperanza, un mundo sin esperanza, si es que quieren eh, tal tipo de personajes, o sea, que buscan otro tipo de narrativa, y en el fondo eso te lo van a estar diciendo durante la partida, pero no de forma, como decirlo, en frío, no off-roll, sino que te lo van a ir diciendo dentro de la narrativa, que es mucho más espontáneo, mucho más natural. Así que fue este último elemento el que realmente me hizo sentir que el sistema de luces y sombras funciona y vale la pena utilizarlo en mesa, corriendo el riesgo de que uno está cediendo ese control de los NPC, ¿cierto? Pero uno logra que se encariñen más, uno logra tener ese momento como de frescura y logra conocer lo que los jugadores quieren, lo que los jugadores quieren ver en el mundo, no solamente en ese NPC puntual. Y por último, vamos a pasar a la diapositiva final. Mientras tanto, yo paso a esta última diapositiva, vayan escribiéndome preguntas, consultas, comentarios, interrogantes que tengan sobre el sistema. Sería esto de acá, de narrativa. La obligación que uno tiene después como narrador, digamos, una vez que ya utilizó este método, una vez que ya le dijo a los jugadores que narrasen a través de flashback elementos del pasado de algún personaje, es incluir esos elementos que te dan durante el resto de la campaña, durante el resto de la partida. Claro, no necesariamente uno los va a incorporar al tiro en el mismo instante, sino que de hecho uno sería muy bueno anotarlos, como siempre digo, anotarlos ahí en una agenda, ¿cierto? Y después más adelante, quizá en unas sesiones, mostrar ese elemento que ellos narraron. Por ejemplo, si es que te describen que el personaje tiene un sable con tal joya incrustada, que no sea solamente como un detalle así como que salió en el momento y después queda olvidado, sino que tú como narrador lo incorporas, o sea, describes como ese personaje que quizá ya sea anciano o anciana, tiene ahí en la pared de su casa, su cabaña, aquí el sable que utilizó cuando era mercader, cuando viajaba a las caravanas, ese tipo de elementos. O si te narraron que ese personaje en su pasado se hizo de un enemigo a muerte, profundizar después tú como narrador más en ese otro NPC, en ese enemigo a muerte, y hacer que aparezca en algún momento. Y de esa manera tú vas creando tramas, vas creando un mundo más vivo y tienes menos responsabilidad, por otra parte, en cuanto a que los jugadores sientan interés de recorrer tu mundo, porque en el fondo no va a ser solamente tu mundo narrativo, sino que también va a ser el mundo narrativo de ellos. Y esa es como la gran gracia de lo que es el método luces y sombras. Así que eso pues muchachos, voy a ver si es que hay alguna pregunta, voy a actualizar acá el chat por el celular, hacer que cargue. Ta, 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 ta. Voy a ir leyendo entonces acá alguna pregunta que haya. Ah, claro, sí, está interesante lo que me menciona Blackstone, dice que queda clarísimo, quizá faltaría ver alguna manera de generar vínculos y relaciones. Eso cuesta mucho organizarlo, sí, lo vamos a ver más adelante, ahí cuando hagamos como una sesión, un nivel como más avanzado de luces y sombras, pues ahora quise simplemente presentarlo así la forma más básica para que lo puedan ocupar en mesa. Me interesa mucho que lo utilicen ustedes en sus partidas y me cuenten después cuál ha sido su experiencia. Me imagino que en algún momento van a querer añadirle algo, cambiarle algo, modificarlo. Yo ya les di algunos indicios de cómo podíamos utilizarlo con dados, ¿cierto? Con alguna tirada de dado por medio. Consulta, o sea que vos creas un NPC y mientras estás roleando le pedís a ellos que hagan los flashbacks. Exactamente, sí, sí, exactamente, de eso se trata. Usarlo cuando ya estoy en la mesa. Y como yo les decía, en un principio lo empecé a usar como para ceder un poco, como yo digo, no sé si se entiende como el término como de pasar la pelota, pasarles la pelota narrativa a los jugadores, para poder tener como un momento de descanso yo, y después me di cuenta que servía para más cosas que eso, que servía como para que ellos se compenetrasen más con la historia, se sintiesen más partícipes, y yo conocer lo que ellos querían ver en esta ambientación.
Agarrar, saco una carta, uso de prompts. ¿A qué te refieres con prompts? Ahí me quedé un poco perdido Blackstone. Y claro, si es que a veces los jugadores no tienen mucho de, o sea, si es que se quedan en blanco en el momento y la idea es que no se sientan incómodos, o sea, que no se sientan así como presionados. De hecho, igual a veces me ha pasado que hay jugadores que no son como muy buenos para narrar, como que no, digamos, como que no se han puesto nunca en la postura de máster o no se sienten cómodos siendo máster. Y ahí uno puede darle como alguna ayuda, ¿no? Como darle algún tip, algún punto de inicio. Ahí cuando mencionas cartas, no sé exactamente a qué te refieres, pero yo a veces también ocupo tarjetas, que les he mostrado antes. Tengo mi baraja de tarjetas de color verde, y esas las utilizo a veces, es como un mazo con distintos personajes o distintos lugares de la trama. Ahí quizás alguno se siente identificado. Ah, ya, que me pone Written Prompts, no conocía ese término, está interesante, voy a googlearlo. Una frase que te da la chispa a una idea, claro, exactamente. Y eso ahí uno lo va viendo mucho en mesa, o sea, la gracia de que el sistema sea simple es que después uno lo puede adaptar. De partida, adaptarlo a la gente con la cual está uno jugando y también adaptarlo como al género, al estilo como de la narración. Y claro, a veces puede ser bueno como darles algún elemento extra, no solamente decirle, ya, nárrame algo positivo que le ocurrió, porque puede quedar muy en blanco. Hoy día lo probamos más de forma, como yo digo, pedagógica, o sea, digamos, sin depender de tiradas de dados ni nada. ¿Para qué? Para que fueran necesariamente dos elementos de luz y dos elementos de sombra, para que quedase como más completo. ¿Qué más? Bueno, eso, resumiendo, yo por lo general en partida utilizo esto una o dos veces, o sea, una o dos veces ocupo el método luces y sombras ahí en vivo, se lo explico a los jugadores la primera vez con mucha calma, como sea que lo entiendan. Y estaría muy agradecido si es que ustedes lo prueban, que después me cuenten cuál ha sido su experiencia. Así que eso pues muchachos, estén atentos al servidor de Mundos Fantásticos y cómo crearlos, en especial al apartado que es el calendario. Pueden estar revisando el calendario habitualmente. La próxima actividad agendada es para el viernes de esta semana. Quedan muy invitados, 8 p.m. Chile, 9 p.m. Argentina. Voy a estar haciendo un directo, algo muy similar a lo de hoy día, pero en YouTube. Así que para que estén atentos, vamos a hacer ahí creación de mundos, vamos a hacer creación de escenario, de hecho. Así que eso, pues voy a cortar entonces ya la grabación. Que tengo la grabación